Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener un nuevo tutorial en el que vamos a realizar este hermoso tapiz con un paisaje de desierto y de cactus con la técnica de intarsia crochet. Muchas seguidoras me pidieron por todas las redes, Instagram, Messenger, Facebook, incluso por YouTube, que por favor también hiciera algún tapiz que pudiera servir para colocarlo en un espacio como el salón, el living, la cocina, incluso en algún rincón o el dormitorio, y que no fuera tanto infantil. Así que he hecho un impasse en el tema de los tapices infantiles para poder crear este tapiz para poderlo colocar en otro espacio de la casa. Bien, miren qué bonito que está. Es un tapiz más largo, digamos que de base viene teniendo aproximadamente la misma cantidad de puntos que los tapices anteriores. Tanto el hipopótamo, la jirafa y el conejo tenían 44 puntos, bien, en el ancho. Este tiene 45, bien, y el patrón de este tiene 100 puntos, es decir que es más alto. Los últimos tapices tenían 75. Particularmente en este proyecto yo decidí ponerle estas maderas, por lo cual llevé el tapiz hasta aquí arriba y hasta aquí abajo. Para ello lo que hice fue sumarle 4 hileras más de lo que dice el patrón, 4 hileras más a ambos extremos, para que después las tablas, las maderas no me comieran parte del tapiz. Bien, así que bueno, hecha un poco la introducción de lo que es nuestro tapiz. Fíjense que aproximadamente mide unos 26 centímetros y de extremo a extremo, esto incluye ya las 8 hileras de más que yo tejí por el tema de las maderas. Mide unos 53 centímetros de largo. Bien, así que es un tapiz largo. La idea que tuve cuando generé este tapiz era como la de poder realizar dos tapices que se pudieran colocar uno al lado del otro para hacer una linda decoración en la pared. Es por ello que les muestro un poco la idea de lo que son los patrones. Este particularmente que vamos a realizar ahora, es el tapiz Cactus 1, y después también tengo la alternativa del Cactus 2. Bien, el tapiz Cactus 1, si nosotros lo ponemos al lado, es decir que generamos otro tapiz más al que no le ponemos, por ejemplo, este sol, vemos que forman un paisaje completo. Entonces la idea es que aquellos de ustedes que gusten pueden realizar el de Cactus 2 para que sea el compañero de este que vamos a realizar ahora, y ya eventualmente adquiriendo el PDF de este, ustedes ya deciden si el sol lo quieren colocar en el Cactus 2, o si lo quieren colocar en el Cactus 1, que es lo que hicimos en este caso de acá. Bien, les comento, es tan grande el patrón que es mucho más fácil moverme de esta manera. Como todos mis tutoriales, yo voy a explicar el tutorial hilera a hilera. Por lo tanto, ustedes no necesitan adquirir el PDF. Sin embargo, los que ya vienen siguiéndome saben que es mucho más fácil y mucho más rápido si tuvieran el PDF consigo. Bien, en ese caso el PDF del Cactus 1 cuesta $3,50. El del Cactus 2 cuesta $3,50, y en el caso que lleven los dos serían $6,50. Bien, ¿por qué imprimí estos códigos de color acá? Les voy a comentar un poquito cómo he estructurado este tutorial. Como son muchos colores y todos pueden ir un poco dentro de la misma tonalidad, digamos que en este caso yo opté por los colores tierra, bien, los colores secos.
el negro, el marrón, un gris amarronado, un anaranjado, después un dorado, un beige oscuro, un beige claro, un anaranjado fuerte, están todos dentro de la misma tonalidad. Entonces como que es un poco más difícil tener el control de los colores que se necesitan si uno simplemente empieza a decir, ay, anaranjado oscuro, anaranjado claro, anaranjado más claro, bien. Entonces les he puesto al costado del PDF unos códigos de color y acá les muestro cómo estructuré lo que es la parte correspondiente de esos códigos de color para que vean y ustedes pongan al lado, bien, en el caso que adquieran el PDF, pueden poner al lado un trozo de lanita o del hilo del color que van a utilizar para organizarse, bien. Particularmente en este proyecto usamos 9 colores diferentes y este sector repiten color. Bien podrían utilizar 10 colores y que este sector y este sector sean con colores diferentes, o pueden optar usar menos colores y repetir. Por ejemplo, bueno, este es negro y es como muy llamativo y muy importante para lo que es la parte del contraluz del cactus y de toda la parte de tierra donde está el cactus, ¿verdad? Pero después a lo mejor en el resto de las superficies de las áreas ustedes quieran combinar los mismos 2 o 3 colores y entonces ya no se ven en la necesidad de usar tantos. Eso ya lo deciden ustedes. Estos números yo los he puesto a mano, ya les digo, si ustedes adquieren los PDFs, por supuesto van a estar como todos mis PDFs cuadriculados con los números. Recuerden que siempre a la derecha van a encontrar los números impares que se corresponden con el frente de la labor. A la izquierda van a encontrar los números pares que se corresponden con el revés de la labor, con la parte trasera de la labor, y acá en la parte de abajo van a encontrar la flecha de inicio con la cantidad de cadenetas que se necesitan, que son 45 más la cadeneta de subida para poder empezar a tejer la primera hilera de puntos bajos. Vamos a hablar un poquito ahora, bueno, ya está claro el tema de lo que son los PDFs. En el caso que ustedes los quieran adquirir, los van a recibir en estos colores, con estos códigos de color. Ustedes ya los pueden organizar, ya les digo, poniendo las lanitas o los hilos de los colores que quieran para que les sea un poco más fácil. Bien, recuerden que las contribuciones por los PDFs se realizan a mi cuenta de PayPal, que es mi dirección de correo electrónico. Toda esa información está en la cajita de descripción del video. Bien. También se agradece, y desde ya agradezco a todas las personas que además realizaron contribuciones para el mantenimiento del canal. Muchísimas gracias por ello, porque realmente es muy importante. Otra cuestión que quisiera conversar con ustedes es que ahora mis tutoriales tienen subtítulos. He optado por esa modalidad para poder llegar a aquellas personas que tengan algún problema de audición, entonces que puedan seguir el tutorial de alguna manera, y también para poder llegar a personas que hablen, por ejemplo, inglés. Entonces van a encontrar que mis videos tienen la opción de los subtítulos. Aquellos que hablen inglés van a tener los subtítulos en inglés. Bien, esa es una opción que yo doy, pero la configuración de eso solo lo pueden realizar a ustedes. Hago esta aclaración porque muchos seguidores me comentaron: ay, muy lindo el tutorial, pero los subtítulos me tapan la imagen y no me dejan ver lo que estás tejiendo. Yo no puedo controlar eso, son ustedes los que los tienen que controlar, y es un tema de la configuración del video. Bien, si esta es la pantalla que ustedes están viendo, por ejemplo, en el PC, bien, acá en la parte de abajo van a tener una ruedita. Si ustedes le dan a esa ruedita, van a ver, se va a desplegar un menú que les dice subtítulos. Si ustedes le dan a esa opción, van a poder activar y desactivar los subtítulos. Bien, acá tenemos uno de mis videos, por ejemplo. Vean cómo están los subtítulos ahí de forma automática. Lo que vienen es a la parte inferior de la pantalla del video, donde tienen esta ruedita. Presionan la ruedita
donde dice subtítulos, presionan subtítulos y ahí vienen a la opción de desactivados. Y con eso ya los subtítulos se desactivan automáticamente. Bien, eso es todo lo que tienen que hacer. Tocamos acá la ruedita y con eso se cierra la ruedita. Acá les muestro el tema de los subtítulos en un celular para que vean dónde lo tienen que desactivar. Vean cómo se desactivan los subtítulos. Bien, y con eso automáticamente quedan desactivados. O los pueden activar. Pueden activar en inglés. Ahí está en inglés. Y ahí desactivan nuevamente. Bien, o sea, es algo que solo pueden realizar ustedes. Yo no lo puedo realizar por ustedes. Bien, así que bien, hecha esa aclaración, vamos entonces a hablar del tema de los materiales. Como en todos mis proyectos, yo utilizo lana acrílica 100%. Bien, es una lana de grosor acorde a la aguja número 3, o sea, de 3 milímetros con la que yo tejo todos mis proyectos, ya sean tapices o ya sean amigurumis. Las lanas tienen aproximadamente unos 2 milímetros de grosor. Yo las lanas que utilizo son de 2 cabos. Bien, a ver si esta se deja abrir. Porque muchas veces me preguntan, ay, ¿y cuántos cabos tienen? ¿Tienen 3? ¿Tienen 4? ¿Tienen cuántos? No, tienen solamente 2 cabos. Las lanas que yo utilizo tienen solamente 2 cabos, ¿bien? Pero eso no importa. Si ustedes se encuentran y están acostumbrados a trabajar con un hilado que tenga 8 cabos, siempre y cuando el grosor de ese hilado sea acorde al grosor de la aguja que empleen, entonces va a estar todo bien. Es importante que sea acorde al grosor. Me contactó también una seguidora para decirme de un proyecto que ella estaba haciendo de forma personal, me mandó unas fotos y me dice, mira cómo me está quedando. Me dice, no estoy conforme, por favor, ¿qué idea me puedes dar? Entonces yo lo que observé era que quedaban agujeros muy grandes entre los puntos. Estaba excelentemente bien tejido el proyecto, con un punto súper parejo, pero quedaban muchos agujeros y eso no daba un aspecto bonito, sobre todo en el tema de los cambios de color. Bien, entonces el problema era que ella o estaba utilizando una aguja muy gruesa para el hilo que estaba utilizando, o el hilo era muy fino para la aguja que ella estaba utilizando. Es decir, no era acorde una cosa con la otra. Por lo tanto, yo les aconsejo que si tienen alguna duda, siempre tejan una muestra plana de puntos bajos, que hagan 5 o 6 hileras de puntos bajos y vean el resultado para ver si les gusta cómo queda. Pero ya les digo, esta es aguja de 3 milímetros y el espesor de la lana acrílica 100% que yo utilizo es de aproximadamente 2 milímetros. ¿Bien? Tal y como yo les había mostrado acá, estoy trabajando con 9 colores. No tiene mucho sentido que les empiece a mostrar las madejas. Ya lo hemos hablado en otros tutoriales de tapices. Yo trabajo con lanas que consigo acá en Plaza. Yo estoy en Uruguay. Particularmente yo trabajo mucho con la línea Ofertonómico y Reginela Mascrebel. Ambas son de procedencia chilena, pero ya les digo, yo siempre voy buscando color, o sea, las gamas de colores que necesito y bien, o sea, no me caso con ninguna marca, pero particularmente yo he encontrado que en estas dos marcas que las distribuye el mismo distribuidor, siempre tengo más o menos los colores que voy necesitando. Bien, no tienen por qué hacerlo con estas lanas. Hago también esa aclaración porque un par de seguidoras me dijeron, ay, no encontramos las mismas marcas de lanas que tú utilizas, estamos en Argentina. Y yo les dije, chicas, no es necesario. Bien, o sea, lo que ustedes tienen que buscar es
que el grosor del hilado vaya acorde al grosor de la luz, de la aguja con la que están tejiendo, y que tengan los colores que ustedes quieran. Bien, y de preferencia evitar mezclar marcas si no están familiarizados con la respuesta que pueden tener las distintas marcas. No es conveniente mezclar marcas, bien, porque algunas pueden tender a aflojarse, otras a tironear un poquito más. Entonces, de preferencia que todas sean de la misma marca. Entonces acá ven, por ejemplo, los colores que he utilizado: negro, este es una especie de gris, como de un gris medio verdoso, medio amarronado. Este es un marrón claro, este es un anaranjado no muy fuerte, este es un anaranjado bien clarito, este es un color que yo lo llamo dorado, este es un beige oscuro, este es el beige del cielo, y este es un anaranjado más fuerte para el sol. Vamos a ver, este tipo de tapices da para hacer las combinaciones de colores que ustedes quieran. Por ejemplo, mi casa es bien en estos tonos, o sea, esto ya va a quedar colgado en mi casa, bien. Pero por ejemplo, si ustedes tienen un ambiente más moderno y les gustan mucho los colores azules, acá se pueden mover con una gama de muchos colores azules, bien. Pueden, sí, el cielo puede ser blanco o puede ser beige, pero el sol puede ser un color azul intermedio, la parte del cactus puede ser un color azul intenso o incluso puede ser negro, y en el resto pueden ir variando las tonalidades de azul e incluso mezclar algún verde o algo así. Bien, por ejemplo, si tienen más bien, quieren decantarse por el lado de los rojos, esto también lo pueden dejar de color beige o un rosa muy pálido, el sol un rojo medianamente intenso. Después el cactus también lo pueden dejar negro o lo pueden dejar de un color bordó bien oscuro, y después moverse con gamas de rojos, distintas tonalidades de rojos con rosado y algún fucsia. O sea, este tipo de trabajo da para que ustedes den vuelo a la imaginación, y realmente es la combinación de colores lo que va a dar el resultado que ustedes esperan para el ambiente que ustedes quieran decorar. Bien. Después, con respecto a los materiales, bueno, ya hablamos de la aguja de crochet de 3 milímetros, una buena tijera, por supuesto, siempre infaltable. Yo utilizo un marcador fluo para ir marcando cada vez que termino cada una de las hileras, bien, para no perderme, para saber lo que voy haciendo. Después tenemos una aguja lanera punta roma, de esas que no pinchan. Una cosa que incorporé en este proyecto, lo había comentado cuando en la presentación del tutorial del tapiz de la jirafa, que una seguidora me había recomendado cuando yo hice el tapiz del hipopótamo, que para que no se entreveraran tanto los hilos, que por qué no utilizaba ganchos de ropa, pinzas de ropa, para poder hacer los pequeños ovillos. Hasta el momento, yo en su momento lo comenté, me pareció una idea interesante, pero no la había aplicado. Tengo que decir que la primera parte del proyecto, que se corresponde a esta parte de acá, tiene una parte que es un poco complicada en cuanto a la cantidad de hilos que se van a estar manejando, que corresponde a esta parte de acá. Bien, o sea, tenemos varios sectores con gris, que en algún momento yo lo llamo beige o beige oscuro, con negro, que vienen acá como con unos puntitos apenitas, y todas estas cosas llevan hilos tipo de 30 o de 40 o de 50 centímetros, que no vale la pena hacer un ovillo, bien, pero que en determinado momento se va a ver en el tutorial como que aquello está un poco como entreverado, bien. Traten de no complicarse mucho con eso, van a tener que atravesar por esa etapa y no hay cómo evitarla, bien. Van a ver muchos hilos, va a parecer caótico. Traten de centrarse, focalizarse y no preocuparse mucho al respecto. Para esta parte de acá yo no he empleado esto, pero después para el resto del tutorial, donde sí tengo ya después algunos trozos
que van a llevar pequeñas cantidades, pero más que 40 o 50 centímetros de hilo, ahí sí ya empecé a recurrir a esto y me resultó muy bueno. Bien, vean cómo todavía me he quedado con algunos, algunos retazos, algunas obras de cuando realicé el tutorial. Bien, y quiero explicarles rápidamente cómo se hace, por si ustedes ya optan por querer hacerlo desde el principio acá, que yo en el tutorial acá no lo aplico, bien, sí lo aplico más adelante. Simplemente ustedes agarran la pinza, aprietan acá, cierran ahí con la cantidad de hilo que quieran y después abren un poquito la pinza y traban y ahí ya queda. Entonces lo bueno que tiene es que ustedes empiezan a mover la labor para un lado para otro y no se desarma el ovillo. Bien, y realmente es un detalle que le tengo que agradecer mucho a esa seguidora que me lo recomendó, porque realmente para esta parte, una vez que lo empiecen a utilizar, van a ver qué útil que resulta. Entonces se los digo desde ya porque a lo mejor lo quieren emplear desde acá, pero me parece que no va a ser muy práctico porque los hilos acá son relativamente cortos, ¿bien? Pero bueno, un poco para que lo tengan en cuenta, que es lo que vamos a estar empleando. Después, ¿qué más? Bueno, acá tengo unas maderitas. Estas maderitas las decoré, las pinté yo misma, las corté yo misma, las lijé, las pinté, las patiné. Y son dos varillas de cada lado, con unos clavitos, bien. Y vean que acá yo empleé hilos y sal para colgar. Entonces simplemente lo que hice fue cortar más largo que lo que yo quería utilizar de largo, hacer un nudo doble, lo engancho entre las dos varillas de esta manera. Bien, ya habiendo determinado cuál es el largo que yo quiero, después despeluzo o desfleco aquí la punta y ya nuestro tapiz queda perfectamente terminado. Bien, entonces dicho esto, yo creo que ya lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar. Así que nos vemos ahora en el tutorial. Chao, chao. Bueno amigos, ya estamos en disposición de empezar a tejer nuestro tapiz. Fíjense que he organizado lo que es imprimí el PDF más pequeño sin las líneas para poderles explicar cómo lo voy a organizar. En el PDF original que tiene toda la cuadrícula van a ver que hay una selección de colores. Puse hasta 9 colores, esto es un tema de gusto personal. Particularmente el color 3 se va a repetir acá y acá. Bien podría ser un color nuevo y utilizar 10 colores. Les repito, esto es un tema de gusto personal. El tema es que como nos estamos moviendo todo un poco en las tonalidades de los beige, es un poco decir, bueno, vamos a trabajar ahora con en los beige, los tostados, los marrones. Entonces es un poco decir, bueno, ahora vamos a trabajar con el beige más clarito, luego con el beige no tan clarito, luego con el tostado más oscurito y luego con el tostado no tan oscurito. Entonces, para yo poderles dar el tutorial, lo que vamos a hacer es que yo les voy a decir, ahora cambiamos del número tal al número tal, ¿bien? Entonces, por ejemplo, acá les digo, bueno, vamos a trabajar con el color 1. Ustedes ya van a saber que el color 1 es el que tienen acá abajo. Entonces, yo lo que hice fue tomar una hebra de cada uno de los colores que yo le quiero asignar a los sectores para poder organizarme después e identificar rápidamente los ovillos que necesito para trabajar. Bien, entonces les aconsejo que eventualmente también hagan eso, así saben de qué estamos hablando. Entonces yo digo, en este caso, por ejemplo, mi color 1 va a ser el negro, puede ser un color gris pizarra, bien oscuro, pero ya les digo, si optan por hacer todo el proyecto en las tonalidades de los azules, por ejemplo, puede ser un azul ultramarino. Si optan por hacerlo en el color, en la tonalidad de los rojos, los bordeaux, con un poco de anaranjado, puede ser un bordeaux bien oscuro. Entonces, en mi caso particularmente va a ser un negro. Bien, entonces yo les digo, bueno, vamos a empezar a trabajar con el color 1 y yo voy a estar refiriéndome a este 1 que tengo acá.
Cuando tengamos que hacer cambios de color, les voy a decir, bueno, ahora tenemos que cambiar al color 2. Y ustedes ya van a saber que el color 2 es el que ustedes hayan asignado como 2 acá. Bien, o sea, yo no voy a estar hablando del nombre de los colores, sino que voy a estar hablando del número que he asignado a los colores en el gráfico. Entonces, acá, por ejemplo, tengo el 1, toda esta parte de acá es 2, esta parte de acá es 3, todo esto de acá es 4, acá, esta parte de acá, vuelvo a repetir el 3, bien, acá tengo, en este sector de acá tengo el 5, el 6, todo esto de acá es el 7, el 8 es el cielo y el 9 es el sol, bien. Entonces yo ahora voy a empezar a trabajar con el color 1. El patrón está organizado de la siguiente manera. Vamos a tener en la línea de base, vamos a tener 45 columnas. Bien, es decir que todas las líneas van a tener 45 puntos bajos y vamos a tener una altura de 100 hileras. Es decir que es un patrón largo. Bien. Particularmente, como ustedes ya han visto en la imagen del tapiz terminado, yo acá le estoy pegando unas varillas de madera, ¿bien? Porque quiero darle ese look. Particularmente para yo poder pegar esas varillas de madera, lo que voy a hacer es que a esta parte de abajo del patrón yo le voy a agregar, en mi caso, 4 hileras más en la parte de abajo y 4 hileras más en la parte de arriba en sus colores correspondientes. O sea, acá van a ser 4 hileras más de color beige y acá van a ser 4 hileras más de color negro, para que yo cuando ponga la varilla quede pegada sobre esas 4 hileras y no me coma parte de la imagen del tapiz. Bien, pero eso va a depender de cómo ustedes quieran terminar el tapiz. A lo mejor en la parte de abajo del tapiz ustedes no quieren poner nada, por lo tanto no van a tener que agregar esas hileras extras que yo voy a agregar, bien. Y a lo mejor en la parte de arriba del tapiz ustedes quieren hacer unas trabillas, como yo las realicé, por ejemplo, en los tapices del hipopótamo, la jirafa y el conejo. A lo mejor ustedes quieren hacer trabillas de ese tipo, bien, y no pegar una madera como hago yo, bien. Entonces simplemente es para comentarles que el tapiz va a tener 45 puntos bajos en la parte de abajo y va a tener 100 hileras, ¿ya? Yo voy a agregar, yo voy a tejer más, o sea, ustedes que no les llame la atención si ven esta parte más ancha, bien, porque yo voy a agregar 4 hileras más del color 1, bien, acá, y voy a agregar 4 hileras más del color 8, bien. Entonces vamos a empezar. Yo voy a empezar con el color 1. Recuerden que si nosotros queremos trabajar con 45 puntos bajos, vamos a tener que levantar una cadena de 45 cadenetas y vamos a tener que tejer una cadeneta más que nos va a servir para podernos enganchar a tejer puntos bajos en la siguiente hilera. Por lo tanto, vamos a tejer una cadena de 46 cadenetas. Empezamos con nuestro nudo deslizado y tejemos 46 cadenetas flojas. Bien, recuerden que yo estoy tejiendo con aguja número 3. Si ustedes tienden a tejer muy apretado, les recomiendo que la cadena de cadenetas la levanten con una aguja 3,5 o con una aguja 4, bien, y después ya siguen tejiendo con la aguja número 3. Si pueden aflojar tejiendo con la aguja 3, no hay ningún problema. 46 cadenetas muy flojas. 1, 2, 3, 45 y 46. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tejer la hilera número 1.
Recuerden que particularmente en todos mis patrones, la hilera 1 nosotros la vamos a tener sobre la derecha del patrón y corresponde con la parte frontal de nuestra labor. Las hileras pares las vamos a tener sobre la izquierda del patrón y se van a corresponder con la parte trasera de la labor. Entonces, cada vez que yo les mencione una hilera que es impar, siempre vamos a estar trabajando con el frente de la labor, y cuando hable de hileras pares, vamos a estar trabajando con el revés de la labor. Digo esto porque todos los cambios de color, todas las hebritas van a tener que ir quedando en la parte trasera de la labor para después perder el hilo. Entonces ahora vamos a tejer la hilera número 1. Es hilera impar. Vamos a trabajar con el frente de la labor. Con negro es bastante difícil que se vea, pero bueno, les recuerdo que para tejer el primer punto bajo siempre lo tejemos en la segunda cadeneta a partir del ganchillo. Acá tenemos la primera cadeneta, acá tenemos la segunda. Entonces en la segunda cadeneta hacemos el primer punto bajo. Y así vamos a tejer los 45 puntos bajos hasta llegar al final. Van 1, 2, 3, 44 y en el último punto 45. Bien, entonces acá ya tenemos nuestra hilera 1 con 45 puntos bajos. Al terminar cada hilera siempre vamos a tejer una cadeneta al aire y vamos a girar la labor. Bien, ¿dónde vamos a empezar a trabajar en la siguiente hilera? Les repito, con negro no se ve bien, pero siempre miremos la segunda cadeneta a partir del ganchillo. Vemos 1, 2. En la segunda cadeneta, ahí vemos el agujerito que le corresponde del lado de atrás. Bien, y siempre tomando las 2 hebras del punto, hacemos nuestro primer punto bajo. Bien, entonces ahora vamos a tejer 45 cadenetas hasta llegar aquí al final. Va 1, 44 y el último siempre en la hilera número 2 cuesta un poquito ubicarlo, bien, pero tenemos que engancharnos ahí con negro. Se ve, no se ve mucho, pero recuerden siempre lo que tiende la aguja es agarrar solamente una hebra, pero tenemos que ir y buscar la segunda hebra atrás para agarrar 2 hebras. Esto siempre pasa en la segunda hilera. Bien, después ya no pasa más. Ahí ya tenemos las dos hebras del punto. Y aquí está 45. Entonces yo tengo acá mi marcador fluo. Con eso voy a marcar. Ya tengo la hilera 1 tejida, la hilera 2 tejida. Estoy marcando en el patrón, en el PDF original. Entonces, en negro completamente, antes de empezar a incorporar el color número 2, o sea, en el color 1 vamos a tener que tejer 6 hileras. Bien, en mi caso particular yo voy a tejer 10 hileras porque les comenté que yo quería tejer 4 hileras más para poderle pegar la tablita encima sin que me coma parte del tapiz. Bien, entonces nos vemos al final de las 6 hileras, que en mi caso van a ser 10. Bien, así que 6 hileras en el color 1. Bueno amigos, ya estamos de regreso. Hemos terminado de tejer las primeras 6 hileras que son del color número 1. Bien, hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Ahora en la hilera número 7 estamos en el frente de la labor. Vamos a dejar ya preparado el color número 2 porque ahora vamos a empezar a trabajar con él también. Bien. Entonces, en la hilera número 7 vamos a trabajar 7 puntos del color 1. 1,
2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero el séptimo no lo cerramos con el color 1 porque los próximos 3 colores van a ser con el color 2. Bien, entonces este séptimo nosotros ya lo tenemos que cerrar con nuestro nuevo color. Este color, el color 1, lo podemos cortar. Vamos a ver, los que todavía no han visto los otros tutoriales de tapices, nosotros solamente vamos a arrastrar el color, la misma hebra de color, cuando vayamos a trabajar en las mismas hileras hacia arriba, bien, en las mismas hileras hacia arriba, hasta con un punto de tolerancia. Por ejemplo, nosotros aquí vamos a trabajar ahora, hemos trabajado estos 7 puntos con el color 1, bien. Vemos que después, para trabajar con color negro, vamos a tener que saltear estos 3 puntos y engancharnos con negro acá, que es el color 1. Hay una distancia de 3 puntos, por lo tanto, acá no podemos seguir trabajando con la misma hebra, sino que vamos a tener que cortar la hebra y engancharnos nuevamente. ¿Por qué? Porque solamente vamos a arrastrar la misma hebra cuando tengamos hasta un punto de distancia. Es decir, que nuestra tolerancia es de un punto. Con más de 2 puntos tenemos que cortar el hilo. Bien, entonces aquí ya cortamos el hilo. Siempre que cortemos hilo, cortemos de 10-12 centímetros y cuando nos incorporemos con hilo, dejemos un hilo largo de 10-12 centímetros, porque necesitamos hilo para después perder ese hilo. O sea, necesitamos cantidad de hilo para después perderlo. Entonces, el séptimo punto no lo cerramos en negro. Estamos trabajando en el frente de la labor, por lo tanto, todas nuestras hebras tienen que quedar en la parte trasera de la labor. Y ahí nos vamos a enganchar con el nuevo color para cerrar ese séptimo punto con el nuevo color. Y ajustamos las hebras de los colores. Bien. Y ahora vamos a trabajar 3 puntos con el color 2. 1, 2 y 3. Pero este tercero no lo vamos a hacer, no lo vamos a cerrar con este color, con el color 2, bien, porque ahora vamos a tener que trabajar nuevamente con el color 1. En la medida que podamos, vamos a ir cortando hebritas para no tener que estar haciendo varios ovillitos. Pero ya les digo, por ejemplo, que nosotros aquí con el color 2 hemos trabajado esta zona de acá y vamos a tener que trabajar toda esta zona de acá con color 2. Por lo tanto, acá nosotros ya podemos hacer un ovillo pequeño de color 2. Yo voy a cortar ahora el video, voy a hacer un ovillo pequeño porque después nos vamos a tener que enganchar acá con varios. Quizás no sea necesario hacer ovillos especiales para esto. En esta parte sí, porque acá no vamos a cortar con ningún otro color. Pero acá, como vamos a estar cortando con el color 1, no vamos a hacer, en la medida que podamos evitarlo, no vamos a hacer un ovillo para cada una de estas instancias. Pero acá sí necesitamos. Por lo tanto, ahora yo voy a cortar el video y voy a hacer un ovillito pequeño con este color 2. Bien, para poderlo emplear en esta zona de acá. Bueno, ya estamos de regreso, ya he hecho el ovillito con el color número 2. Ya les comento también que ya hice un ovillo un poco. Ven que el ovillo con el color número 2 es pequeño. Es muy difícil poder determinar de qué tamaño tiene que ser un ovillo. Eventualmente más vale que sea un poquito más pequeño y después agregar un trocito más, porque si lo hacen demasiado grande después lo van a desperdiciar. Lo pueden utilizar para algún otro proyecto, pero ya en este proyecto no lo van a utilizar.
He aprovechado a hacer un ovillo grande porque después fíjense que vamos a tener toda la parte del cactus que nos vamos a tener que enganchar ahora, y después el cactus, que es un cactus gordo, sigue hasta acá arriba, y luego vamos a tener que hacer un ovillo para esta parte de acá y otro ovillo para esta parte de acá. Así que yo ya he aprovechado y he hecho un ovillo medio grande para poder trabajar en esta parte de acá y quizás en este enganche. Bien, pero después cada una de estas ramas del cactus va a tener que llevar su propio ovillo. Bien, entonces habíamos tejido los 3 puntos en el color número 2. Bien, pero no podemos cerrar el tercer punto con el color número 2 porque ahora nos tenemos que enganchar nuevamente con el color 1. Bien, entonces acuérdense que siempre vamos dejando colitas largas de 10-12 centímetros. Entonces cerramos con el color 1, ajustamos el color número 2 y ahora con el color 1 tenemos que tejer 5, a ver, 5, 10, 15, 20 puntos con el color 1. 1, 2, 19 y 20. Pero el 20 no lo cerramos con color 1, lo vamos a tener que cerrar con el color número 2. Bien, vamos dejando la hebra del lado de atrás, cerramos con el color 2, ajustamos el color 1 y ahora con el color número 2 vamos a tejer 2 puntos. 1 y 2. Pero este segundo no lo cerramos con el color número 2, sino que lo tenemos que cerrar con el color número 1. Ajustamos el color número 2 y ahora con el color número 2 tejemos 5, 8, son 11 puntos de color 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, pero el 11 no lo cerramos con el color número 1, sino que lo tenemos que cerrar con color número 2. Bien, el color número 2 nosotros lo tenemos empleado en este ovillo, pero el color 2 que vamos a emplear ahora son solamente estos puntitos de acá. Bien, por lo tanto podemos agarrar perfectamente de la hebra externa de nuestro ovillo y cortar 40-50 centímetros, bien, para poder tejer esos 4 puntos que va a tener nuestro color 2 en ese sector. Bien, entonces nos enganchamos con el color, cerramos con el color 2, ajustamos el color 1 y con color 2 tejemos los 2 puntos que quedan para llegar hasta el final de la hilera, 1 y 2. Bien, hemos terminado de tejer la hilera número 7. Hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Voy a marcar la hilera 7. Ahora tenemos que empezar la 8, pero antes de eso lo que vamos a hacer es reacomodar nuestros hilos. Bien, para que esto no se nos descontrole. Si ustedes quieren pueden hacer ovillos más pequeños. Yo en la medida que pueda evitarlo, pues lo voy a evitar porque siempre se da una gran cantidad de desperdicio con eso. Bien. De cualquier modo les voy comentando que
la parte que viene, las partes que vienen ahora tienen como muchos trocitos de negro que van a ser chiquitos, que llevan pocos puntos de negro, entre medio algunos con el color 2. Entonces yo ya tengo acá cortadas algunas cuantas lanitas de tipo 50-60 centímetros de un color y otro, hasta que después ya nos podamos enganchar con tiras más largas. Bien. Entonces, ahora, en la hilera número 8, el primer punto es un solo punto con el color 2. Bien, pero no lo cerramos con el color 2, sino que lo tenemos que cerrar con el color 1. Como estamos trabajando en la ronda número 8, es hilera par, estamos trabajando en la parte del revés de la labor. Por lo tanto, todos los hilos los tenemos que traer hacia acá, hacia nosotros, para que queden todos estos hilos, todos en la parte de atrás de la labor. Bien. Ahora tenemos que cerrar con el color número 1, que es el negro. En mi caso es el negro. Ajustamos. Y ahora con el color negro tengo que trabajar 8 puntos. Ahí está el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero el 8 no lo cierro en negro porque voy a tener que cambiar al color 2. Por lo tanto, el negro lo traigo hacia atrás. Ahora con color 2 voy a tener que tejer unos pocos puntos. Por lo tanto, voy a agarrar uno de estos hilitos cortos que tengo acá. Bien, tipo 50 centímetros. Si ustedes no tienen, corten de su ovillo unos 50 centímetros del hilo número 2. Dejen una colita de 10-12 centímetros, cierran ese octavo punto con el color número 2, ajustan y con color número 2 tienen que tejer 2 puntos, 1 y 2. Bien, pero este segundo no hay que cerrarlo con el color número 2, tenemos que pasarlo para acá atrás y ahora vamos a cerrar con el color número 1, que vamos a necesitar 3 puntos nada más, o sea, hilo como para 3 puntos. Por lo tanto, vamos a agarrar un trozo pequeño de hilo del color 1, tipo de 40 centímetros, bien, como este que yo tengo acá. Entonces cerramos, ajustamos y con el color número 1 ahora vamos a tejer 2 puntos, en este caso 2 puntos negros, bien, 1 y 2. Aprovecho y ajusto ya los puntos que tenía en la hilera anterior. Bien, pero no cierro con mi color 1, el color 1 lo paso para atrás y ahora tengo que cerrar con el color 2. Ajusto las hebras que voy dejando. Con color 2 voy a tejer 3 puntos. 1, 2 y 3. Pero el tercero no cierro. Bien, el tercero no lo cierro con el color 2, pero me lo traigo para atrás. Tengo que cerrar con el color 1, utilizo el color 1. Ahí está, utilizo el color 1 que tenía en espera del lado de atrás, ajusto el color 2. Con color 1 ahora tejo 6 puntos. 1, 2, 3, 4,
5 y 6. Pero no tengo que cerrar el sexto con el color 1, me lo traigo para atrás. Miren que en la parte de atrás yo ya estoy aprovechando, uso esta bandejita para poner los ovillos chicos para que después no se me caigan al suelo ni nada, ¿bien? Así que yo ya voy aprovechando y pongo mis ovillitos aquí de este lado, lo tengo en el regazo. Bien, entonces, ahora tenemos que cerrar con el color número 2. Yo tengo, vamos a aprovechar que tengo unos hilitos acá. Ese es un hilo grande. Bien, voy a cerrar con este hilo. Este es un hilo medio grandecito. Yo voy a tener que tejer después hacia arriba con el color 2. Por lo tanto voy a dejar este hilo grandecito que tiene un metro y poco. Bien. Si después hace falta más, se une. Bien. Acá tejemos 2 puntos con el color 2. 1 y 2. No cerramos con el color 2, lo traemos para atrás. Tenemos que cerrar con el color 1, del que vamos a necesitar muy poco, así que corten más o menos para ir tranquilo. Ah, yo tengo acá justamente un hilo, pues sí, más o menos un metro estará bien. Bien, cerramos con el color 1. Tejemos 2 puntos con el color 1. 1, 2, bien, pero no cerramos con el color 1. El color 1 lo traemos para atrás. Tenemos que cerrar con el color 2 y del color 2 también vamos a cortar alrededor de 1 metro. Yo ya no tengo más hibritas del color 2, por lo tanto voy a sacar de mi ovillo grande, voy a sacar aproximadamente 1 metro o algo así. Entonces voy a cerrar acá con el color número 2. Ajusto el color 1 y el color 2. Ahora con este color número 2 vamos a tejer 2 puntos. 1, 2. No cerramos con el color número 2. Lo traemos para atrás. Vamos a tener que cerrar con el color 1, que es el color para la base principal. Seguimos con el tema de la base principal. Déjenme ver un segundito si me vale más bien cortar el ovillo grande que ya había dejado yo para esto, este ovillito que había hecho para esto, porque yo tejo uno acá y después tengo solamente un puntito acá. Bien, vamos a hacer una cosa. Este ovillo que habíamos dejado al principio, que habíamos hecho un ovillo grande, ese cortémoslo. Dejémosle unos 10-15 centímetros, ¿sí? Como siempre. Y vamos a cerrar ahora lo que estábamos tejiendo. Cerramos con ese ovillo. Ajustamos. Y ahora con este color vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero no cerramos con este color, sino que lo traemos para atrás. Bien. Y cerramos con el color número 2 que teníamos acá en espera. Bien. Estamos separados solamente un punto, por lo tanto está dentro de la tolerancia, seguimos usando el mismo ovillo. Bien, y ahora vamos a tejer 10 puntos con el color número 2. 1, 2. No, esperen que el primero no me quedó bien. Ahí creo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero el décimo no lo cierro con el color 2. ¿Por qué? Porque tengo que tejer un último puntito con el color 1. ¿Ok? Para este color 1 voy a usar un trocito muy pequeño. Voy a buscar en la madeja grande del color 1, que es el negro. Voy a buscar un trocito, esto, 30 centímetros para ir holgado, pero realmente no más. Bien, entonces traemos el color 2 hacia atrás, cerramos con el color 1, tejemos nuestro punto en color, porque era solamente un punto en el color 1, pero después vemos que en la siguiente ronda ya no vamos a trabajar con color 1 hacia arriba. Por lo tanto, este punto de acá no lo podemos cerrar con el color 1, que es el color negro, bien, sino que lo tenemos que tejer con el color que acabábamos de dejar, con el color 2, bien. Entonces ahí cerramos con el color número 2, hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, y ahora vamos a tener que reorganizar esto, que en realidad lo que son no son muchos ovillos, pero tenemos muchos hilos cortitos. Bien, tenemos muchos hilos cortitos esperando. Por lo tanto, en realidad no son muchos los ovillos grandes. Hemos terminado con la hilera número 8. Ahora en la hilera número 9 estamos trabajando en el frente de la labor. Estamos trabajando acá. Vamos a trabajar con este ovillo. Ya les digo, todos estos hilos que ven acá en realidad son hilos cortos de 40-50 centímetros, por lo tanto no se compliquen ahora con esto. Lo importante es tener ubicados los 4 ovillos grandes que tenemos. Bien, entonces aquí ahora vamos a trabajar 5, 10, 11 puntos en color 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Pero el 11 no lo cerramos con el color 2, bien, pero lo dejamos de este lado de acá atrás, porque nosotros acá estamos trabajando con el frente de la labor y nos enganchamos con el color negro que tenemos aquí. Es decir, cerramos con el color negro, ajustamos el color número 2 y vamos a tejer 6 puntos, 6 puntos en color 1. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero el sexto, vamos a aprovechar y ya ajustamos un poquito los de atrás. Bien, pero no cerramos el sexto con el color 1, sino que lo tenemos que cerrar con el color 2, que lo tenemos acá esperando con una hebrita de 1 metro. Bien, cerramos con el color número 2, ajustamos el color 1. Con color número 2 tejemos 2 puntos. 1, 2,
pero no cerramos el segundo, no lo cerramos con el color número 2. Tenemos que cerrar con el color número 1, que lo tenemos en una hebrita también. Ajustamos el color número 2. Ahora con color número 1 vamos a tejer 2 puntos. 1, 2. No cerramos con el color número 1, sino que tenemos que cerrar con el color número 2, que lo tenemos en espera aquí con una hebrita. Ahora tejemos 2 puntos con el color número 2. 1, 2. Ajusten siempre acá abajo porque ven cómo se abre un poco. Eso igual siempre se puede ajustar después, pero ya aprovechan y lo van ajustando ahora para que no quede un hueco. Bien. No cierran con este color número 2. Tienen que cerrar con el color número 1. A ver si tenemos color número 1 disponible, si hay alguna hebra. Ah, no, aquí no teníamos hebra disponible. Tenemos que buscar hacer ahora una hebra de color número 1 para tejer 1, 2, 3, 6, 7 puntos van a ser al final. Son unos 7 puntos en color negro, así que vamos a sacar una hebra de acá. Vamos a cortar unos 70 centímetros. Cerramos con el color número 1, ajustamos el color número 2. Con color número 1 tejemos solamente un punto. Ajustemos el de atrás para que no se desboque bien, pero tenemos que cerrar con color número 2. Color número 2, a ver si tenemos disponible alguna hebra. Del color número 2 tenemos disponible la hebra con la que veníamos tejiendo, con la que tejimos esta parte. Nos queda disponible porque solamente tenemos un punto de distancia, está dentro de la tolerancia, por lo tanto podemos usar este color que habíamos dejado de acá. Bien, entonces cerramos con ese color. Vamos a ajustar atrás. Bien, tejemos 2 puntos de color número 2. 1, 2, pero no cerramos este color número 2. Ahora vamos a tener, vamos a ver en este color, nada. Ahora vamos a tener que tejer unos 7 puntos en color número, vamos a tener que tejer 3 puntos de color número 1. Bien, pero vamos a cortar un hilo porque vamos a necesitar en realidad 7 puntos en total. Vamos a dejar unos 70-80 centímetros. Ya les digo, no vale la pena hacer un ovillo por cada una de estas cosas. Yo sé que esta parte es incómoda, pero ya se va a terminar. Bien, cerramos acá con el color número 1. Ajustamos el color número 2. Con color número 1 tejemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Bien, pero no cerramos con el color número 1. Tenemos que cerrar con el color número 2, que ese sí lo tenemos en este ovillo grande. Lo tenemos en espera desde la hilera anterior. Ajustamos. Tejemos 3 puntos. 1, 2, se hizo un nudo, 2, 3. Bien, pero no cerramos con este color número 2. Tenemos que cerrar con el color número 1,
que habíamos dejado en esta hebra media larguita atrás. Cerramos con ese color número 1, ajustamos el color número 2 y ahora con color número 2, perdón, con el color número 1, que es el que acabamos de incorporar, es un solo punto. Bien, dejamos ese color número 2 de lado, ese color número 1 de lado, y ahora nos tenemos que enganchar con el color número 2 y cerrar con el color número 2. Ajustamos el color número 1 y hacemos 3 puntos de color número 2. 1, 2 y 3. Siempre ajustando los huequitos que hayan quedado de la hilera anterior. Bien. Y ahora tenemos que cerrar con este ovillo grande de negro. Ajustamos y con negro tenemos que hacer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero el octavo no lo cerramos con negro, lo tenemos que cerrar con el color número 1 que lo teníamos en suspenso aquí atrás. Cerramos y tejemos un punto con el color número 1. Bien, vamos a ver si necesitamos algún punto más. No, la siguiente hilera, bien, la siguiente hilera va a tener que empezar con el color número 1. Por lo tanto, este último punto de acá con color número 2 no lo podemos cerrar con el 2, sino que lo tenemos que cerrar con el 1 que tenemos aquí. Bien, así ya dejamos en preparación para hacer cadeneta al aire y girar la labor y empezar a trabajar con el color número 1, que es lo que nos pide la siguiente ronda. Hemos terminado con la ronda número 9, ahora vamos a trabajar la ronda número 10. Seguimos teniendo muchas hebritas cortas, eso da sensación de caos, pero son cortas, bien. En la medida que vayamos terminando con ellas, las vamos a ir cortando. Por ejemplo, este color número 2 que tenemos aquí al costado, esta hebrita larga de acá, ya la podemos cortar. Esto no se va a utilizar más. A ver, déjenme ver una cosita. No, dejémosla. Déjenme analizar lo que viene. Ahora tenemos que tejer 2 puntos en negro y luego tenemos que engancharnos con uno de estos que está a 2 puntos de distancia, pero está como en diagonal. Eventualmente vamos a utilizar esta misma hebra. Mejor no la cortemos. Bien. Bien, vamos a tejer ahora, vamos a hacer la hilera número 10. Vamos a tejer 2 puntos con negro. 1, 2, pero el segundo estamos trabajando en la parte trasera de nuestra labor. Voy a traerme ya la cajita para mi regazo, así voy trayendo los ovillos hacia atrás. Bien, entonces ahora tenemos que tejer con con el color número 1. Tenemos que engancharnos con el color número 2. En realidad lo lógico sería acá cortar esta hebra y engancharnos de nuevo, pero como está en diagonal vamos a utilizar la misma hebra porque no queda un hilo muy largo acá atrás. Bien, pero en realidad lo que correspondería sí sería cortarlo. Bien, acá solamente tenemos que tejer un punto con el color número 2. Bien, y luego engancharnos con el color número 1 de nuevo para tejer 2 puntos.
Como estamos a un punto de distancia, vamos a utilizar este mismo ovillo que habíamos dejado antes. Bien, cerramos con el color número 2, con el color número 1, ajustamos el color número 2, tejemos 2 puntos en color 1. Es medio confuso hablar de colores en términos de números, ¿no? Bien, vamos a hacer una cosa. En la medida que no involucremos más colores, voy a hablar de negro y de gris. ¿Les parece? Va a ser mucho más fácil. Entonces vamos a tejer dos puntos en negro. Hemos tejido 1, 2. No cerramos en negro, pero el negro lo traemos para atrás. Ahora tenemos que cerrar con el color gris. Bien, el color gris está a 2 puntos de distancia de cualquier lado, por lo tanto vamos a tenernos que enganchar con un gris nuevo, y de ese gris vamos a necesitar luego bastante hacia arriba, por lo que nos va a convenir eventualmente hacer un ovillo gris, pero no demasiado grande, unos 2 metros. Bien, pero por 2 metros, unos 2 metros, pero lo tenemos que enrollar un poquito para que no quede como demasiado dando vuelta a un hilo tan largo. Vamos a tener que hacer como un ovillito. Intarsia crochet da un aspecto precioso a las piezas, pero tiene esto de trabajar con varios ovillitos a la vez. Y el tema es que en la manipulación este ovillito termina deshaciéndose y bueno, pero mientras no se deshaga, bien. Entonces habíamos tejido 2 puntos en negro, trajimos la madeja para atrás, ahora tenemos que tejer 2 puntos en beige. Cerramos con beige, ajustamos el negro, tejemos 2 puntos, beige, gris, bien, 1 y 2, bien, pero este segundo no lo cerramos en el color gris, sino que lo traemos para atrás, y ahora tenemos que cerrar con color negro, y con este color negro vamos a emplear después, ahora 2 puntos, pero después 5, 6, como 12 puntos más. Por lo tanto vamos a tener que hacer como un ovillito también como de 2 metros. El problema con los ovillos pequeños es que tienden a desarmarse con muchísima facilidad. Bien, vamos a incorporar nuestro ovillo pequeño. Entonces, terminamos de trabajar con el gris, cerramos ese segundo punto con negro, ajustamos el gris junto con el negro y tejemos 2 puntos con negro, 1 y 2. Bien, pero no cerramos con negro porque tenemos que cerrar ahora con gris. Déjenme ver si tenemos algún gris largo acá. No, no tenemos un gris largo, pero bueno, vamos a cerrar con el gris que tenemos y después incorporamos nuevo gris. Bien. Entonces, ahora con gris vamos a tener que trabajar 8 puntos grises. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ya no alcanza. Bien, así que tengo que traerlo para atrás y dijimos que son 8, van 6,
pero yo puedo utilizar este mismo después. Déjenme ver si puedo utilizar este. ¿Cuál es el beige que viene después? O el gris que viene después. Para ver si puedo emplear ese mismo. No, es muy corto. Así que no. El tema es que ahora estamos en este sector de acá, o sea que estamos trabajando con beige aquí, luego tenemos un puntito negro, luego tenemos beige acá, un puntito negro, o sea, tenemos trocitos de beige, pero hay que cortar. Bien, este beige que estoy incorporando es para poder terminar los dos puntos que me faltan terminar en beige. Entonces, esperen, teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero el sexto lo voy a cerrar con el nuevo beige. Bien. 7 y 8. Bien. Pero el 8 no lo cerramos con beige, tenemos que cerrar con negro, traemos el beige para atrás, cerramos con este negro que tenemos acá en suspenso, que es un hilo corto. Bien, ajustamos el beige, tejemos un punto con negro, solamente uno, pasamos para atrás y ahora tenemos que volver a cambiar a beige. Entonces utilicemos el beige que acabamos de dejar en el ovillito chico que hicimos. Está a un punto de distancia, por lo tanto está dentro de la tolerancia. Utilizamos ese mismo, ajustamos y tejemos ahora 3 puntos beige. 1, 2, 3 puntos beige, pero no cerramos con el beige, lo traemos para atrás. Tenemos que cerrar con negro, a ver si tenemos algún negro disponible del lado de atrás que esté a esa distancia. Lo tengo a 2 puntos de distancia, no, tengo que cortarlo. Está a 2 puntos de distancia. El otro negro que tengo está a 2 puntos de distancia y debería supera la tolerancia de un punto. Vamos a hacer una cosa, vamos a tratar de traerlo con mucho cuidado sin tirar demasiado, porque si nosotros hacemos así fruncimos acá demasiado. Vamos a pasar por alto la tolerancia de un punto, bien, pero no frunzan acá demasiado. Vamos a tejer un punto con negro, bien, traemos este negro para atrás. Ahora tenemos que cerrar con beige. Como está a un punto de distancia, podemos traer el último beige con el que habíamos estado trabajando. Cerramos con ese beige, ajustamos el negro. Déjenme ver que no haya quedado desbocado atrás. No, no ha quedado desbocado. Bien. Ahora tejemos 2 puntos beige. 1, 2. Bien, traemos el beige para atrás. Tenemos que cerrar con negro, a ver si tenemos algún negro cerca, largo. La misma situación anterior, cerramos ahí sin tironear demasiado porque está alejado 2 puntos. En realidad es un punto largo. Bien, y tejemos 2 puntos negros, 1 y 2. No cerramos con negro, traemos el negro para atrás,
tenemos que cerrar con beige. Utilizamos el beige que está en espera del lado de atrás, ajustamos, tejemos 2 puntos beige, uno, dos, perdón, no son 2 puntos beige, son 3 puntos beige. Son 3 puntos beige, no cerramos el tercero, lo traemos para atrás, cerramos con negro, ajustamos el beige y ahora con negro tejemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien. No cerramos con negro, traemos el negro para atrás, ahora cerramos con beige, ajustamos el negro y con beige teníamos que tejer 11, a ver, 5, 10, 11 puntos hasta el final de la hilera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, se va viendo bien, pero ven dónde es que se produce todo el tema de los hilos, ¿no? Aquí. Bien, hemos terminado con la hilera número 10. Ahora en la hilera número 11 vamos a ver si ya hay algún tipo de hilo acá. No me animo a cortar ninguno porque los podemos estar utilizando todos en estas partes cortas. Lo que sí voy a hacer es que voy a ajustar un poquito donde están las uniones de los colores para que no se desboquen los puntos, que no queden como huecos grandes. Vamos a ajustar un poquito. No tironear demasiado, solamente ajustar. Bien. Bien, ahora en la hilera número 11 con beige vamos a trabajar 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El punto número 11 no lo cerramos con beige, estamos trabajando en el frente de la labor, por lo tanto los hilos quedan de este lado de acá, del lado de atrás. Ahora cerramos con negro. Con negro tejemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No cerramos con negro. Tenemos que cerrar con beige, que lo tenemos acá atrás. Cerramos con beige, ajustamos el negro,
Con beige tejemos 3 puntos. 1, 2, 3. No cerramos con beige, tenemos que cerrar con negro. Ajustamos el beige. Con negro tenemos que tejer ahora mismo 2 puntos. 1, 2. No cerramos con negro. Cerramos con beige, ajustamos el negro. Con beige tenemos que tejer un punto nada más, no cerramos. A ver. No cerramos con beige, sino que cerramos con el negro que tenemos acá próximo, que está a un punto de distancia. Ajustamos el beige, tenemos que tejer 2 puntos negros. 1, 2. No cerramos con negro, tenemos que cerrar con beige, que lo tenemos en espera. Ajustamos el negro. Con beige son 2 puntos. 1, 2. No cerramos con beige, cerramos con negro, que lo tenemos a un punto de distancia, está dentro de la tolerancia. Ajustamos el beige, tejemos un punto con negro, pero no cerramos con negro, cerramos con beige, pero este beige no teníamos beige acá largo, no tenemos, es decir que ahora tenemos que poner un nuevo beige. Déjenme ver si alguna de estas hebras es larga y pertenece a esto. Así que nada, vamos a cortar un nuevo ovillito de beige de unos 2 metros. Bien. E incorporamos este nuevo. Entonces aquí incorporamos el beige, cerramos ese punto negro que era solamente uno, ajustamos y ahora con beige tenemos en la hilera número 11 tenemos 5, 6, 7, son 8 puntos beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perdón, eran 7 puntos beige. Bien, así que este séptimo no lo cerramos con beige, lo dejamos atrás. Tenemos que cerrar con negro. Acá teníamos un ovillito negro, así que cerramos con este ovillito negro que teníamos acá disponible. Bien, ahora con negro tenemos que tejer 3 puntos. 1, 2 y 3, pero no cerramos con negro, tenemos que cerrar con beige, que nuestro beige es este. Esperen que no quiero que se enrede. Así que cerramos con este beige, ajustamos el negro.
Con beige tenemos ahora 3 puntos. 1, 2, 3. No cerramos con beige, lo dejamos de este lado. Cerramos con negro. Hay que ver si tenemos algún negro acá disponible. Aquí está disponible, es el ovillo grande. Déjenme organizarlo para que no se me entrevere. Bien, este pasa por aquí. Bien, entonces es solamente cerramos con negro. Cerramos con negro y es solamente un punto negro, ¿tá? Que no lo cerramos con negro porque tenemos que cerrar con beige. Así que agarramos el beige que tenemos aquí disponible. Hacemos un punto beige, solamente un punto beige, pero no lo cerramos con beige, lo dejamos atrás. Y ahora que tenemos que tejer 2 puntos negros que vamos a utilizar el color negro que habíamos dejado de este de acá. Bien, porque está separado un punto, por lo tanto está la tolerancia de un punto. 1 y 2. Bien, hemos terminado con la hilera número 11. Tejemos una cadeneta al aire y giramos la labor. Vamos a tratar de reubicar nuestros ovillos para que queden en el mismo orden en el que los vamos a ir encontrando. Es un poco difícil en esta instancia por todos estos hilos largos que tenemos acá, pero ya vamos a ir terminando con eso. Bien, ahora con negro va solamente un punto. Bien, pero no lo cerramos con negro porque lo tenemos que cerrar con beige. Vamos a seguir trabajando con beige. Entonces el negro lo pasamos para atrás. El beige se encuentra a un punto de distancia, por lo tanto cerramos con este beige. Tejemos 2 puntos con beige. 1 y 2, pero no cerramos con beige, lo traemos para atrás. Tenemos que cerrar con negro. A ver, tenemos que cerrar con negro y no nos queda negro de la vuelta anterior. Y el otro lo tenemos a 2 puntos de distancia. Yo creo que, y es solamente un puntito. Vamos a hacer un poco de la vista gorda, chicas, y vamos a pasar este negro que habíamos dejado acá. Ya sé que está superando la tolerancia de 2 puntos, pero vamos a hacer una pequeña excepción aquí. Bien, porque es solamente un punto. Tejemos un punto con negro, pasamos el negro para acá atrás. Ahora tenemos que tejer 4 puntos con beige. Tomamos el beige que teníamos esperando de la hilera anterior, ajustamos el negro. Vamos a ver si quedó bien del lado de atrás. Sí, quedó bien del lado de atrás, así que está perfecto. 4 puntos beige. 1, 2, 3, 4. Bien, no cerramos con beige, lo pasamos para atrás. Tenemos que cerrar con negro. Ajustamos el beige. Con negro vamos a tejer 2 puntos. 1, 2. Bien, pero no cerramos con negro. Pasamos para atrás. Vamos a cerrar con beige.
Vamos a ubicar nuestro ovillito acá fácilmente. Cerramos con beige, ajustamos el negro y ahora con beige son 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No cerramos con beige. Perdón que yo digo beige, antes les decía gris, pero va a ser mejor que decir color número 2. Bien, ahora tenemos que cerrar con negro. Ajustamos el beige. Dejemos un punto con negro. No cerramos con negro, pasamos para atrás. Tenemos que tejer con beige. Tenemos este beige esperando de la hilera anterior. Cerramos con ese beige, ajustamos el negro. Ahora con beige son 2 puntos. 1 y 2. No cerramos con beige, lo pasamos para atrás. Tenemos que cerrar con negro, que está a la espera desde la hilera anterior. Ajustamos el beige. Con negro ahora es un punto. Bien. No lo cerramos con negro, lo cerramos con beige. Ajustamos el negro. Con beige son 3 puntos. 1, 2, 3. No cerramos con beige, lo traemos para atrás. Tenemos que cerrar con negro, que lo teníamos en espera desde la hilera anterior. Ajustamos el beige, hacemos solamente un punto negro. Bien, no cerramos con negro, cerramos con beige, ajustamos negro. Con beige son 3 puntos. 1, 2, 3. No cerramos con beige, pasamos para atrás, cerramos con negro, ajustamos el beige. Son 6 puntos en negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No cerramos con negro, traemos para atrás, cerramos con beige, ajustamos el negro y son 11 puntos beige hasta el final de la hilera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 12. Bien, en la hilera número 13 tenemos 11 puntos beige o gris, como quieran llamar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11. No cerramos con beige, lo dejamos de este lado de atrás. Estamos trabajando en hilera impar. Este es el frente de la labor. Ahora vamos a cerrar con negro. Ajustamos el beige. Con negro en esta hilera son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No cerramos el séptimo con negro. Tenemos que cerrar con beige. Ajustamos el negro. Con beige ahora son 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. No cerramos con beige, cerramos con negro, ajustamos beige. Con negro tenemos solamente un punto. No lo cerramos con negro, cerramos con beige. Con beige tenemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. No cerramos con beige, lo dejamos acá atrás. Cerramos con negro. Ajustamos beige. Con negro es un punto nada más. Déjenme ver qué pasa con este negro. Bien. Bien, este negro ya lo podemos cortar porque en esta hilera hacia arriba ya no va a haber más negro. Así que ya nos quitamos este hilo larguito de acá. Este anterior de acá también es exactamente lo mismo. Ya lo podemos cortar, no va a haber más negro. Si nos vamos quitando hilos largos. Bien, ahora tenemos que cerrar con beige. Tenemos que buscar el siguiente beige disponible. Cerramos con beige, ajustamos el negro y ahora con beige son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pero no cerramos con beige. Cerramos con negro. Ajustamos el beige. Con negro son 2. 1, 2. No cerramos con negro. Cerramos con beige. Ajustamos negro. Ahora son 4 beige. 1, 2, 3, 4. No cerramos con beige. Cerramos con negro. Ajustamos el beige. Con negro es 1. Bien, pero no cerramos con negro. Cerramos con beige. Ajustamos negro. Y con beige son 4 puntos hasta el final de la hilera. 1, 2, 3 y 4. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor.
Ya estamos por terminar con el lío de los hilitos cortos. Bien. Así que falta menos. Hemos terminado la hilera número 13. Bien. Ya vamos preparando nuestro color número 3 porque en esta hilera ya vamos a incorporar el color número 3. Pero ya vamos a ir terminando también con los negros. Bien, por lo tanto va a ser todo más fácil, más fluido. Bien, acá con beige, la hilera número 14 tenemos 4 beige. 1, 2, 3, 4. Uy, pero me quedé como muy cortita. Me quedé muy cortita y por muy poco. Porque esto hay que pasarlo para atrás. Bueno, no es lo ideal. Lo ideal es que queden 10-12 centímetros. Me he quedado con un poquito menos. Lo pasamos para atrás. Acá cerramos con negro, ajustamos ese beige, con negro tejemos un punto. Bien, de este negro después vamos a necesitar solamente un punto más arriba, así que dejemos unos 20 centímetros y ya nos quitamos este ovillo grande. Bien, entonces este negro lo pasamos para acá, cerramos con beige. Ahora tenemos que encontrar el beige aquí entre todas estas hebritas. Pero ya estamos por terminar con esto, por lo tanto es un ratito más de molestia y nada más. Bien, cerramos con beige. Ahora son 5 puntos beige. 1, 2, 3, 4, 5. No cerramos con beige, lo traemos para atrás. Tenemos que cerrar con negro. Que ya estamos por terminar también de utilizarlo. Cerramos con negro, ajustamos el beige. Con negro son 2 puntos. Son 1 y 2. Déjenme ver hacia arriba cuánto queda. Son 2 puntos más. Así que de este negro de acá dejen unos 30 centímetros y ya se quitan este ovillito negro. Bien. Traemos el negro para atrás. Ahora tenemos que cerrar con beige. Pero ya les digo, estamos por terminar. Cerramos con beige, ajustamos el negro, hacemos solamente un punto beige. Bien, pero no lo cerramos porque ya vamos a incorporar el color número 3. Bien, que lo voy a llamar marrón. Creo que va a ser más fácil en la medida que no se complique con tonalidades. Va a ser más fácil llamarlo por los colores que por los números. Bien, entonces el beige
lo traemos para atrás, cerramos con negro, ajustamos beige y negro y tejemos 5, ajustamos beige y marrón, tejemos 5 puntos con marrón. 1, 2, 3, 4 y 5. No cerramos con marrón, lo pasamos para atrás, cerramos con beige, ajustamos el marrón, con beige son 5, 9 puntos beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. No cerramos con beige, lo traemos para atrás, cerramos con negro, ajustamos el beige, con negro son 7 puntos. 1, 2, déjenme controlar esto, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero no cerramos con negro, lo pasamos para atrás, cerramos con beige, ajustamos el negro y con beige son 11 hasta el final de la hilera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 14. Ahora, en la hilera número 15 vamos a hacer 8 puntos beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero el 8 no lo cerramos con beige, dejamos el hilo hacia atrás, estamos trabajando en hilera impar, este es el frente de la labor. Bien. Y ahora tenemos que cerrar con negro, pero el negro que tenemos está a 3 puntos de distancia, bien, por lo tanto tenemos que cortar este negro. Dejen 10, 12 centímetros. Así que nos vamos a enganchar con un nuevo negro. Ajustamos el beige y ahora son 5, 7, 10 puntos negros. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 10. No cerramos con negro, cerramos con beige, ajustamos el negro, con beige son 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero no cerramos con beige, vamos a tener que cerrar con marrón. Este beige ya lo hemos terminado, por lo tanto dejamos 10-15 centímetros y ya cortamos el exceso y así no tenemos hilos tan largos dando vueltas. Bien, ahora el marrón que tenemos, que es con el que nos tenemos que enganchar ahora, está a 3 puntos de distancia del marrón que habíamos dejado en la hilera anterior. Lo tenemos que cortar. Bien, recuerden que la tolerancia máxima es de 1 punto. En algunas excepciones hemos hecho 2 puntos, pero 3 puntos de ninguna manera. Entonces traemos nuestra nueva hebra marrón, cerramos, ajustamos beige y ahora con marrón son 5, 6 y 3 son 9 puntos marrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No cerramos con marrón, lo dejamos acá atrás. Tenemos que cerrar con negro, ajustamos el marrón, tejemos un punto negro. ¿Bien? No cerramos con negro, pero vamos a cerrar con el marrón que habíamos dejado acá al costado, que está a 1 punto de separación, por lo tanto está dentro de la tolerancia. Cerramos con marrón, ajustamos negro y ahora con marrón tejemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Bien, no cerramos con marrón, tenemos que cerrar con beige. El beige se encuentra a 2 puntos de distancia. Vamos a hacer un poco de la vista gorda porque ya es el último beige en esta zona de acá. Supera la tolerancia de 1 punto, pero vamos a trabajarlo muy despacito. Bien, lo pasamos ahí, ajustamos el marrón y ahora vamos a tejer 2 puntos beige. 1, 2, no cerramos con beige, cerramos con negro, ajustamos beige, tejemos 1 punto con negro. Bien, este ya es el último punto en negro, no tuvimos mayor desperdicio. Ahora cerramos con beige, que no tenemos beige, así que vamos a ver, vamos a traer el beige. No, podemos usar el beige que veníamos tejiendo de acá al lado de los 2 puntos beige. Tenemos la tolerancia de 1 punto, así que cerramos con beige, ajustamos el negro y con beige son 5 puntos hasta el final de la hilera. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, vamos a ver cómo sigue con el mismo color la siguiente hilera.
Hemos terminado con la hilera número 15. Ahora vamos a hacer la hilera 16. Cadeneta al aire y giramos la labor. Ya vamos teniendo menos ovillos. Tenemos todavía algunos hilos largos, pero ya vamos a ir terminando con ellos durante esta hilera. Tenemos ahora que tejer 5 puntos beige. 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a tener que cortar porque lo próximo beige que tengamos que tejer en la siguiente hilera va a ser sobre este borde y van a haber 4 puntos de distancia, por lo tanto lo vamos a tener que cortar. Bien, así que cortemos ahí y así ya nos sacamos este ovillito, pero lo dejamos en suspenso porque lo vamos a necesitar cuando regresemos para incorporarlo aquí al final. Bien, estamos trabajando en la hilera 16, es hilera par, por lo tanto este es al revés de la labor. Traemos todas las hebras para acá adelante. Ahora vamos a trabajar con marrón. El marrón lo tenemos a 3 puntos de distancia, por lo tanto vamos a tener que cortar ese marrón. Vean la distancia que hay, 3 puntos, vamos a tener que cortar el marrón. ¿Bien? Entonces incorporamos marrón, cerramos, ajustamos beige y ahora con marrón son 5, 7 marrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, pero no cerramos con marrón, lo traemos para atrás. Tenemos que cerrar con negro, ajustamos el marrón y tejemos un punto negro que va a ser el último punto negro, por lo tanto no tuvimos mucho desperdicio, pero bueno, vamos a cortar el exceso de hilo, dejamos 10-15 centímetros, cortamos ese exceso de hilo, traemos para atrás y ahora tenemos que seguir trabajando en marrón. Vamos a usar el marrón que teníamos aquí al costado porque lo tenemos a un punto de distancia, cerramos con marrón, ajustamos el negro y ahora con marrón son 5, 9, 11 puntos marrón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Pero no cerramos en marrón, traemos para atrás y ahora tenemos que cerrar con negro, pero el negro lo tenemos a 3 puntos de distancia. Bien, por lo tanto tenemos que cortar el negro. E incorporamos ese negro nuevamente aquí, cerramos con negro, ajustamos el marrón. Ahora con negro son 5, 10, 13, 14 puntos negros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 y 14. No cerramos con negro, lo traemos para atrás. Tenemos que cerrar con beige. Ajustamos el negro y con beige ahora son 7 puntos hasta el final de la hilera. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 16.